Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno verlos de vuelta por acá en el canal. Bienvenidos desde ya, desde acá, desde mi high, desde el bebedero para aves que tengo seteado para hacer fotografía de aves, del cual ya he hecho algunos videos y que pueden revisar en mi canal. Y es justamente de lo que voy a hablar hoy día, que tiene que ver con fotografía de aves, pero un aspecto que muchas veces tiende a ser o puede llegar a ser muy frustrante, que guarda relación con la nitidez que logro con mis fotos. Qué tan nítida termina siendo la fotografía que hice de un pájaro en particular. Bueno, el primer aspecto que tenemos que considerar y que probablemente es como bastante obvio, tiene que ver con el foco, con el enfoque que yo pueda lograr hacerle a un sujeto en particular, a un pájaro en específico. Y cuando hablamos de enfoque, hoy en día las cámaras nos plantean distintos sistemas de enfoque. Desde sistemas que son relativamente simples, como por ejemplo mover un punto con un joystick y llevarlo al punto donde yo quiero que haga foco, apretando el botón de autofoco, o ya sistemas más sofisticados, como por ejemplo los que podemos encontrar acá en las cámaras Sony, en el cual ya hay inteligencia artificial involucrada y la cámara sabe, la cámara busca, por ejemplo, ojos de ave o cabezas o cuerpos de pájaro, y de esa manera se nos simplifica bastante más el proceso de enfocar un pájaro. Simplemente nosotros apretamos el botón de AF y lo que vamos a lograr es que la cámara va a hacer un rastreo en toda la zona que estamos encuadrando y va a buscar el ojo y ahí va a hacer foco. Cualquiera sea de los sistemas con los que contamos en nuestra cámara, es súper importante y súper relevante, y acá me gusta hacer harto énfasis de que tenemos que aprender a usarlo bien. Eso significa que tenemos que aprender a entenderlo, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus ventajas, porque no basta simplemente con, digamos, setear un modo de enfoque y empezar a usarlo. Tenemos que entender un poquito más allá de cuándo ocupamos cada modo distinto. Por ejemplo, acá en Sony, acá estoy ocupando la Sony A1, yo tengo la posibilidad de elegir, y esta es la primera, probablemente es la primera, el primer aspecto que tenemos que empezar a definir cuando empezamos a hacer foco. ¿Cuál va a ser el área de búsqueda de foco? Y podemos definirla a un punto específico cuando ponemos, por ejemplo, un enfoque puntual y lo movemos con un joystick, o podemos ir al otro extremo en donde le decimos a la cámara que me busque en todo el cuadro, que en este caso Sony es la primera opción, que se llama wide o ancho, dependiendo el idioma en que tengamos seteada la cámara. Ese va a ser un modo bastante bueno, por ejemplo, cuando estamos fotografiando pájaros volando en el cielo, en donde es evidente que lo único que está y que destaca es el ave, o un pájaro volando frente a un fondo que está muy lejano, en donde también al sistema le va a ser bastante fácil discriminar entre el pájaro y el fondo. Pero cuando ya se nos empieza a enredar un poquito o se nos empieza a enredar la separación del sujeto con el fondo, probablemente ahí tenemos que ayudarle un poco al sistema y tenemos que acotar el área de búsqueda. Y es ahí donde yo utilizo el sistema el área de zona, que ya es una zona un poquito más grande, que igual la puedo mover con el joystick, pero de esa manera estoy acotando el área de búsqueda que tiene que realizar donde tiene que realizar la búsqueda de la cámara, y va a ser bastante más rápido, bastante más preciso. Ahora, si ya estamos entrando en una zona mucho más compleja, por ejemplo un pájaro dentro de un matorral con muchas ramas, bueno, ahí probablemente los sistemas pueden empezar a marearse con tanta información, y es ahí donde utilizar un punto específico que yo lo pueda mover va a ser mucho más efectivo, ¿ya? Pero independiente de cuál sea el área de enfoque que esté utilizando, es súper importante entender primero qué estoy fotografiando, cuál es la distancia, por ejemplo, del sujeto con el fondo. ¿Es muy competitivo el fondo con el sujeto? También es otra pregunta que nos tenemos que hacer para setear ese parámetro de la mejor manera posible. Eso con respecto al área de enfoque. Otra cosa que es súper relevante también, que tiene que ver con enfoque, tiene que ver con si vamos a utilizar el AF simple o el AF continuo. Eso guarda relación con cómo va la cámara a hacer un tracking, un rastreo del movimiento. Cuando yo pongo AFS, que lo tienen todas las cámaras, cuando yo aprieto el botón de enfoque y la cámara encuentra foco,
el foco se bloquea ahí, se clava y no se mueve a no ser que yo vuelva a activar un nuevo ciclo de enfoque. O sea, suelto el botón de autofoco, lo vuelvo a apretar y ahí vuelvo a buscar foco. Eso va a estar bien cuando estamos trabajando, por ejemplo, con pájaros que están perchados en alguna rama, no se están moviendo o echados en la arena. Ahí podría funcionar bien, pero como sabemos, los pájaros siempre están con algún grado de movimiento y es por eso que yo recomiendo siempre tratar de utilizar el AFC o AF continuo, en donde yo mientras mantenga presionado el botón de enfoque, que en mi caso yo lo tengo seteado en el botón de atrás, el AF on, y es otro consejo que yo siempre doy, desactivar la función de enfoque del disparador y solamente dejar el enfoque en el botón trasero, porque vamos a ser mucho más preciso, mucho más certero a la hora de hacer enfoque. Entonces cuando yo presiono, mientras mantenga presionado el botón de AF on, lo que va a estar haciendo la cámara es que va a estar rastreando y siguiendo, y si el pájaro se mueve, vuela, bueno, el sistema va a seguir el movimiento y va a tratar de mantener el foco en todo momento. Bueno, el segundo punto, que es tan relevante como el primero que recién hablamos de foco, tiene que ver con la velocidad de obturación que yo voy a utilizar a la hora de hacer el disparo. ¿Qué tan rápida va a ser la captura? Y en ese sentido tenemos que entender que estamos fotografiando aves que usualmente son de movimientos rápidos o están volando, y vamos a necesitar fracciones de segundo, milésimas de segundo en nuestra exposición para poder congelar el movimiento y que la foto no quede, digamos, el ave no quede movida, no quede, digamos, borrosa. Primero que nada, y antes de definir un parámetro, tenemos que evaluar cuál es la situación que estamos fotografiando. No es lo mismo estar fotografiando, por ejemplo, cóndores volando en donde estamos desde un risco y los cóndores están pasando volando, o aves rapaces, o pájaros que son muy rápidos, o picaflores, por ejemplo, colibrí, que tienen un movimiento de las alas muy rápido y son muy rápidos para volar, muy hiperkinéticos, y uno de los grandes desafíos, ¿no es cierto?, es poder congelarlos en un momento determinado. No es lo mismo esa situación que estar fotografiando una ave descansando en una rama o en el suelo, donde probablemente los parámetros ya no tienen para qué ser tan extremos en ese sentido. Entonces, si tuviera que darles yo, aunque no me gusta dar recetas, pero porque creo que el criterio es súper importante a la hora de definir los parámetros determinados, pero si yo tuviera que dar ciertas velocidades de obturaciones que a mí me han funcionado y me funcionan cuando hago fotografías de ave, es, por ejemplo, si estoy fotografiando aves en vuelo, aves en movimiento, probablemente el piso mínimo de velocidad que debería utilizar es 1 partido por 1000, un milésimo de segundo hacia arriba. En la medida en que el movimiento sea más rápido, bueno, si me quiero asegurar 1 en 2000, 1 en 3200, puede ser una velocidad mucho más segura para asegurarme de que estoy congelando el movimiento. Ahora, hay que entender, y eso es súper importante tenerlo en mente, que mientras más lejos esté el ave de mi cámara, el movimiento relativo del pájaro con respecto al lente es menor, ¿ya? Entonces, aquí voy. Mientras más cerca esté fotografiando las aves, voy a necesitar una velocidad más alta que si están más lejos. ¿Ya? Eso también es algo que es súper importante entender. Y también la dirección del movimiento con respecto al eje del lente. No es lo mismo que el pájaro pase volando perpendicularmente al eje del lente a que si viene de frente o si viene en diagonal. ¿Ya? Probablemente la velocidad más alta va a ser cuando viene volando de manera perpendicular, porque ese es el mayor movimiento relativo con respecto al eje del lente. ¿Ya? Entonces, 1 en 1000 debería ser el piso de ir hacia arriba. Ahora, si estoy fotografiando aves, por ejemplo, en condiciones de poca luz, yo estuve hace unos 3 meses por ahí en Colombia, en donde estuve trabajando con aves que estaban en el bosque, en una selva muy oscura. Y claro, el desafío de mantener una velocidad alta trae como consecuencia que tengo que empezar a subir los ISO, porque de alguna manera esa luz
que pierdo por esta rápida velocidad de obturación, la tengo que recuperar, y usualmente eso es subiendo y levantando el ISO, y eso obviamente trae otras consecuencias como una pérdida en la calidad de la imagen. Entonces muchas veces, y ahí yo me la juego en esas situaciones en donde estoy trabajando con poca luz, en disparar a velocidades que pueden llegar a ser a veces media ridícula, pero podríamos estar fotografiando en 1 partido por 200, 1 partido por 100. Ya va a depender también un poco de la velocidad en que el pájaro se está moviendo. Pero son situaciones bien limítrofes, ¿ya? Ahora, claramente siempre nos va a ayudar el uso de un buen trípode, un trípode que ojalá tenga un cabezal gimbal que nos permita hacer seguimiento. El trípode lo que nos va a permitir es eliminar el factor de trepidación que nosotros le podemos entregar a la foto, producto de nuestro propio pulso, el movimiento que estamos realizando. Acompañado de eso, hoy en día los lentes, la mayoría de los lentes para hacer fotografía de aves trae un estabilizador de imagen que lo podemos setear acá de estos switch que tenemos, en este caso el 600 F4 de Sony, en donde acá tengo un switch para activarlo o desactivarlo, y también tengo otra opción para los modos de estabilización. Vamos a tener en la mayoría de los lentes, dependiendo de la marca, vamos a tener un modo en donde la estabilización es en el eje X y en el eje Y. Entonces, por ejemplo, cuando estamos haciendo fotografía a pulso, es importante tenerlo en ese modo. Pero si estoy haciendo una fotografía, por ejemplo, un seguimiento, un barrido, en donde yo estoy moviendo el lente de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no me interesa estabilizar en ese eje, pero sí en el eje Y. Entonces ahí probablemente voy a ocupar el segundo modo, que en este caso es el modo 2. Y en Sony tenemos un modo 3, donde es para hacer fotografías, para estabilizar sujetos que tienen un movimiento muy errático, por ejemplo una golondrina. Entendiendo cómo funciona el estabilizador de imagen y entendiendo las velocidades de obturaciones que necesitamos, vamos a poder congelar nuestra imagen y vamos a estar eliminando ese factor que tiene que ver con el movimiento del sujeto o del ave que estoy fotografiando. Bien, el tercer punto, que creo que es súper relevante también, guarda relación con la profundidad de campo que voy a tener en mi fotografía. La profundidad de campo es toda zona nítida más allá o más acá del punto enfocado, que aparece con una nitidez aceptable, en donde yo puedo decir si esto está nítido. Si bien es cierto, la profundidad de campo no es discreta, es continua, o sea, se va perdiendo de manera gradual hacia el fondo y hacia adelante. Hay un punto en donde el cual nosotros podemos decir si esto está nítido o esto ya empieza a verse borroso. Entonces, y eso principalmente lo vamos a manejar, con la profundidad de campo. Está afectada principalmente por 3 variables. Uno, que tiene que ver con el F que estoy utilizando. 2, que tiene que ver con la distancia focal. Y por último, la distancia mía al sujeto. Entonces, cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, con pájaros relativamente pequeños, paseriformes, que son, no sé, 10 centímetros, 5 centímetros, 15 centímetros, no son pájaros muy grandes. Entonces, la cantidad de planos desde el pico hasta la cola no son muchos. Aún así, en la medida en que yo me voy acercando al pájaro, lo que está ocurriendo en mi imagen es que va perdiendo profundidad de campo porque me estoy acercando. Cuando yo me acerco al sujeto, pierdo profundidad de campo. Y es ahí donde yo tengo que empezar a entregarle un poco más de profundidad de campo, como a través de cerrar el F. ¿Ya? En la medida que voy cerrando el F, voy recuperando la profundidad de campo que pierdo el producto que me acerco. Entonces eso es una cosa súper importante para entender y tenerlo muy claro. Si yo me acerco, voy a tener que empezar a ocupar aperturas más cerradas. Cuando digo cerrar el F, me refiero a subir y trabajar en F, por ejemplo, en F10, F11, por ejemplo, F9, ya que puede sonar como mucho, pero a veces es necesario cuando estoy trabajando muy cerca del sujeto o cuando estoy trabajando con aves que son grandes, en donde tengo que cubrir un mayor rango de profundidades de campo. Es ahí donde también voy a necesitar trabajar con Fs más cerrados que los que usualmente trabajo cuando estoy con una ave relativamente lejos y pequeña. En general, si tuviéramos que mencionar un F más o menos promedio de todas las fotografías de aves que uno hace, probablemente este va a fluctuar alrededor del F7.1, que es una buena profundidad de campo, nos da una buena profundidad de campo para la mayoría de las aves que vamos a estar fotografiando y a las distancias que usualmente nos dejan acercar
acercarnos a las aves, ¿ya? A veces cuando yo quiero ganar también un poquito, y si estoy trabajando con un zoom y quiero ganar un poquito de profundidad de campo y no quiero cerrar más el F, a veces simplemente basta acortar un poquito el zoom. Si yo acorto el zoom, en vez de trabajar, por ejemplo, si estoy trabajando con un 100-400 y estaba trabajando a 400 milímetros y lo acorto a 350 o 320, lo que hago con eso es ganar profundidad de campo. Y eso significa que el pájaro ahora probablemente va a quedar nítido desde la punta del pico hasta la cola, versus en 400 en donde probablemente la cola está quedando un poquito borrosa. Entonces, también es un recurso que yo puedo echarle mano para mejorar mi profundidad de campo cuando estoy haciendo fotografía de aves. Ahora, también puede ocurrir en donde yo quiero hacer un foco selectivo, en donde solamente quiero nitidez en la cabeza y que el resto se desenfoque. Bueno, ahí usualmente lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con las aperturas máximas del lente. Por ejemplo, en este caso que es el 600 f4, cuando yo trabajo en f4 600 efectivamente tengo un desenfoque de fondo muy suave, un bokeh muy cremoso. Y claro, la foto adquiere ¿cómo se llama? Un aspecto bastante tridimensional. Tengo un video que hice hace algún tiempo atrás en donde efectivamente hablo de esto, de cómo mejorar los fondos, cómo mejorar la presencia del sujeto frente a su fondo. Y lo pueden revisar en mi canal. Bueno, por último, probablemente el último consejo que es quizá uno de los más importantes para lograr fotografías nítidas con buenos detalles, tiene que ver con la luz que estamos utilizando para hacer nuestra fotografía. Eso es súper relevante. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, con luces muy duras, aquí me refiero a luces muy duras que generan muchas sombras, que son usualmente luces que vamos a encontrar a mediodía en días despejados, en donde las sombras son muy oscuras y las partes brillantes son muy brillantes. Entonces tenemos un rango dinámico ahí bastante amplio que cubrir. Ahí usualmente vamos a empezar a perder o vamos a tener probablemente detalles muy brutos, sobre todo en las zonas oscuras. Vamos a tener bastante ruido. El ruido siempre se aloja en las zonas de sombra, las zonas oscuras. Y eso va a implicar que efectivamente probablemente la nitidez no va a ser la misma que en las zonas luminosas. Entonces vamos a tener una disparidad ahí en términos de la calidad de imagen entre las sombras y entre las zonas iluminadas. Entonces, por eso que es bueno siempre tratar de utilizar luces más suaves, ya sean por ejemplo días nublados o luces de amanecer o de atardecer, en donde ya las sombras no son tan marcadas, no son tan acentuadas, y de esa manera yo puedo tener una calidad, una nitidez mucho mejor en nuestras fotografías finales. Creo que eso es súper relevante. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Voy a seguir realizando videos con este tipo de contenido, donde son consejos bastante así al callo, al hueso, para que ustedes puedan mejorar su fotografía. Así que si les gustó el video, siempre se agradece un like. Si no están suscritos, se pueden suscribir. Y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Que estén muy bien.